La conciencia de qué es este oficio. A que ellos se descubran a sí mismos, ¿no? Para ser director hay que querer ser director. Y tal vez ahí empezó mi enamoramiento con el teatro libre, ¿no? Para desarrollar un actor o una actriz se necesitan papeles extraordinarios. Empezamos a montar teatro y eso era subversivo. Es un teatro, lo que yo llamo teatro de ideas. Lo más importante es el alma de las cosas. Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Patricia Jaramillo para la serie de entrevistas del programa En Voz Alta. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Livia, Esther y a todos ustedes. Patricia Jaramillo hizo parte del grupo del teatro de la Universidad de los Andes, de donde salieron los fundadores del Teatro Libre. En ambos grupos empezó actuando, pero en los últimos años se dedicó a la docencia en el Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre y la Pontificia Universidad Javeriana, y también se dedica a la escritura. Hace parte del grupo artístico del Teatro Libre. Bueno, yo quiero comenzar por preguntarle a Patricia una cosa sobre la base de una foto que hay en mi casa, que son los miembros del grupo de teatro de la Universidad de los Andes. Entonces están Sebastián Ospina, Ricardo Camacho, Jairo Soto y una serie de niñas, todos parados allá al fondo, y al lado izquierdo de la foto hay una niñita que parece como de 15 años, sentada así, en un grado de seriedad que yo decía, no puede ser, esta niñita, ¿por qué está en este grupo de gente pues ya adulta, jóvenes, pero adultos ya? Y resulta que esa niñita era Patricia Jaramillo. ¿Usted por qué entró al grupo de teatro de la Universidad de los Andes a esa edad de su vida? No, en realidad no era tan joven. Lo que pasa es que parecía joven, ¿no? Pero entré al grupo de teatro de la Universidad de los Andes porque en el colegio había hecho teatro. Y entonces, cuando decidí entrar a estudiar en ese momento antropología en los Andes, y a los 15 días me enteré de que en la universidad había un grupo de teatro, y como a mí me gustaba el teatro y también había, digamos, ya se empezaba a ver aquí en Colombia, se empezaban a ver algunas obras interesantes como Marat Sade, montada por Santiago García, y otra serie de espectáculos a los que yo siempre iba. Entonces, y como en el colegio yo había hecho algunas obras de teatro y todo, apenas me encontré con una amiga de mi colegio que me dijo que ahí en esa universidad funcionaba un grupo de teatro, pues nos emocionamos y nos fuimos para allá muertas de susto, porque dijimos, no, eso no nos van a recibir, esta universidad, un oprimíparo. Y pues yo llevaba 15 días ahí de estar tratando de entender cómo era el campus de la universidad. Y entonces nos fuimos allá a preguntar qué tenía que hacer uno para entrar a ese grupo de teatro. Y estaban los miembros en ese momento, TEUA, Teatro Estudio de la Universidad de los Andes, reunidos porque iban a leer unos libretos de una obra de John Millington Synge que se llama El farsante del mundo occidental, y llegamos allá y dijimos que queríamos ser parte del grupo de teatro, y entonces el director, que era Ricardo Camacho, dijo, bueno, lea usted a Susan, de entrada. Entonces, pues, ya, lea a Susan y usted lea a Sara. Y ya, eso era no había teatro en la universidad, no había un espacio físico que fuera teatro. Eso, las reuniones se hacían en una oficina del 5º piso del edificio Franco, en donde una oficina de la Facultad de Filosofía, y ahí pues nos sentamos y leímos a Susan y a Sara, y después al otro día nos citaron y dijeron que volviéramos al otro día para volver a leer a Susan y a Sara, y yo llegué a mi casa pues
delirando, ¿no? Yo había llamado y había dicho que me iba a demorar, que porque iba a tratar de que me aceptaran en el grupo de teatro. Y cuando yo llegué, pues en mi casa eran muy alcahuetas y me ayudaban en todo, y entonces todos estaban a la expectativa, sí. Y pues cuando llegué les dije que había sido de lo más fácil. Y entonces, que no había habido ningún misterio, y entonces empecé a trabajar con el Teatro Estudio de la Universidad de los Andes. Montamos esa obra de Sinchi, montamos La Cantante Calva, y de ahí en adelante pues todo cambió, empezando porque me salí de antropología y me metí a filosofía, no por una razón, digamos, calculada fríamente sobre mi destino futuro en la tierra, etcétera, sino porque la mayoría de los miembros del grupo de teatro eran de filosofía. Y entonces yo ya era del grupo de teatro, yo no estaba en la universidad para estudiar filosofía, ni estaba en la universidad para otras cosas, yo ya era del grupo de teatro, que era como un organismo especial ahí, entonces yo, pues, ¿qué hacía yo en antropología si no cuadraban los horarios, no cuadraban los lenguajes, los idiomas, los intereses, no cuadraba nada? Entonces se acabó el primer semestre y dije en mi casa que yo lo que pasaba era que quería estudiar filosofía. Hubo pues una pelea fenomenal y después entonces efectivamente entré a filosofía, y durante todo el tiempo durante el cual yo estuve ahí en la universidad estudiando, entre comillas, filosofía, lo que hice fue ir al grupo de teatro todos los días y a otros grupos de teatro, porque ese grupo de la Universidad de los Andes, digamos que tuvo una proyección inmensa, inicialmente era pues un grupo de estudiantes universitarios, el mismo director Ricardo Camacho era estudiante de filosofía, o sea que no era un grupo, digamos, que la universidad controlara de una manera más institucional o algo así por el estilo. Todos éramos estudiantes y todos estábamos trabajando ahí con un interés pues muy apasionado, creo yo, ¿no? Y esos fueron esos años del movimiento estudiantil, y entonces el grupo de teatro de los Andes terminó llevando todo su trabajo a otros muchos sectores. Por ejemplo, nosotros los miembros del Teatro de los Andes, cada uno de nosotros, creo yo, la mayoría, dirigía un grupo de teatro estudiantil en un colegio distrital. Eso porque pues había un movimiento político, estábamos contra el gobierno, había un movimiento estudiantil muy intenso, los estudiantes de bachillerato participaban de eso, y yo también, yo dirigía un grupo de teatro por allá en un colegio distrital, montaba obras con ellos, nos metíamos en todo, en el Festival Latinoamericano de Manizales de Teatro, y una cantidad de actividad. Entonces ahí era pues donde yo formaba parte de esa foto, ¿no? Pero pues la foto también yo la recuerdo, y lo que pasa es que, aunque pues ahorita usted me decía que si yo soy tímida, yo soy muy tímida. Y, puede que un chiste. Sepa esconderlo. Pero, y cuando yo entré al grupo de teatro de la Universidad de los Andes, yo iba todos los días a los ensayos en punto. O sea, si era a las 5, llegaba a las 5 en punto. Si se acababa a las 9, salía a las 9 en punto. Estaba en todo. Pero aparte de los diálogos de las obras de las obras de teatro, yo no decía ni una palabra, por la timidez tan terrible, y por eso es esa cara ahí, pues como de mustia tremenda. Estaba muy asustada, posiblemente. Sí. Bueno. ¿En cuántas y cuáles obras actuó en el Teatro Libre? En el Teatro Libre yo solo actué en una obra, porque pues todos estos años, eso es como del 68 al 70 y pico, en que nosotros hacíamos teatro en los Andes, y llegó un momento en que esa actividad pues tan febril
nos llevó a replantearnos el futuro. Y entonces hubo la idea de fundar el Teatro Libre, y entonces lo fundamos en el 73, y yo actué en una obra que se llama Los Inquilinos de la Ira, de Jairo Aníbal Niño, que en consonancia con esos años pues tan politizados, digamos, se había inspirado en una invasión urbana que había habido en Puerto Asís. Sí. Y Jairo Aníbal trabajó con nosotros pues a la manera de un dramaturgo. Fue muy bonito, muy interesante, porque él escribió su obra, pero él iba a los ensayos, había discusiones, montábamos las escenas y se reformaban cosas. Y después de haber trabajado en esa obra, yo me fui de Bogotá porque… ¿Por qué? ¿Por qué dejó la actuación? Dejé la actuación porque me fui a hacer política. Entonces, era militante del MOIR y en ese momento el MOIR estaba desarrollando una política que se llamaba de los pies descalzos, en donde la gente se iba a vivir a distintos municipios o veredas del país para llevar, digamos, las ideas del MOIR, ¿sí? Entonces yo, después de Los Inquilinos, me fui a vivir al Tolima bastantes años. Y pues allá en el Tolima no hice nada en lo que tiene que ver con teatro. Estaba básicamente trabajando con sectores populares y bueno, viviendo allá también, conociendo un poco lo que es la realidad nacional y esas cosas. Entonces, estuve mucho tiempo por fuera del teatro, mucho tiempo por fuera del teatro hasta que volví. Bueno, ¿y cuándo y por qué decidió regresar al Teatro Libre? Yo regresé a vivir a Bogotá porque creo que se agotó un poco el interés por lo que yo estaba haciendo allá y quería hacer una maestría en literatura, y entonces me vine a estudiar a Bogotá, y estando en Bogotá, bueno, yo tampoco había cortado nunca mis vínculos con el Teatro Libre, porque pues mi familia seguía viviendo acá, yo seguía viniendo mucho a Bogotá, vivía en Espinal, pero yo venía mucho a Bogotá a visitar a mi familia, y cada vez que venía pues iba a ver las obras del Teatro Libre y me enteraba y le seguía la cuerda y todas esas cosas, pero ya como que en ese momento yo sentía como que yo ya no podía actuar, no me podía parar en este escenario, ya había cambiado algo en mi personalidad, digamos. Y cuando yo regresé a vivir a Bogotá para hacer una maestría, pues ya el Teatro Libre se había profesionalizado, porque cuando yo estaba en el teatro, pues estábamos haciendo los primeros pasos, todavía no había mucho conocimiento. Pero mientras yo vivía allá, en cambio el Teatro Libre sí había sufrido un proceso de profesionalización de cada uno de sus miembros, usted misma y todos estuvieron estudiando, trabajando, fueron a hacer cursos, el grupo, digamos que empezó a hacer un repertorio que creo que era más exigente del repertorio que se hacía inicialmente, había unos retos más profundos, y yo regresé y ya el Teatro Libre había fundado la escuela. Y entonces, un buen día Ricardo Camacho me llamó y me dijo que me quería hacer una propuesta indecente. Entonces, pues yo abrí los oídos inmediatamente, pero la propuesta fue muy decente. Decepcionante. Decepcionante, eso. Entonces,
Ricardo me dijo que por qué no venía a la escuela a dictar clases de lectura. Y pues a mí me gustó mucho porque pues era volver a la casa, era volver al hogar, ¿sí? Había tenido una experiencia interesante por fuera y esto me posibilitaba volver a conectarme. Entonces empecé a dictar esas clases de lectura en la escuela y como sucede, algunos de ustedes que están en el público, que son estudiantes, lo saben, como sucede con el trabajo que se hace en la escuela y en el Teatro Libre, pues todo está muy conectado, ¿no? Y hay una participación muy cercana de la vida de la escuela y de la vida del grupo, de la que se benefician ambos. Y entonces yo empecé a acercarme cada vez más otra vez al Teatro Libre, a través de la escuela, y pues eso fue muy bonito, muy bonito, un reencuentro desde el punto de vista personal gratificante. ¿Sí? Patricia, cuando usted regresó, ¿había adaptado o escrito obras para teatro antes de ese regreso? Cuando yo regresé, yo no había escrito ni la lista del mercado y no, yo no soy una persona que haya hecho adaptaciones porque sea una escritora. Resulta que cuando el Teatro Libre estaba montando la tetralogía de Dostoyevsky, Ricardo Camacho, como ya era más viejo, ya no dijo propuesta indecente, sino dijo, le quiero proponer algo. Entonces, y esta sí fue indecente, al revés. Y entonces me dijo, indecente en el sentido en el que voy a explicar, me dijo, porque usted no hace la adaptación de Los Hermanos Karamazov. Y entonces yo digo que fue indecente porque desde el punto de vista mío y con la mayor responsabilidad, como si eso no fuera pues un trabajo muy profundo, serio e interesante, yo fui diciendo que sí, como hipnotizada, ¿sí? Y entonces ahí fue que yo empecé a hacer adaptaciones. ¿Por qué no nos cuenta un poquito el proceso de cómo fue la adaptación de Los Hermanos Karamazov y Los Demonios? Pues el Teatro Libre ya había montado Crimen y Castigo y ya había montado El Idiota, pero la idea era hacer una tetralogía de las novelas más importantes de Dostoyevsky, que son las novelas de madurez. Y pues esas novelas de Dostoyevsky son obras que no dejan al lector impávido, no lo dejan inocente. O sea, una persona que haya leído a Dostoyevsky sufre necesariamente una transformación, se ve confrontado, se ve enfrentado a una serie de dilemas muy profundos, muy difíciles. Y pues esta novela de Karamazov, pues como todas las novelas que escribía este escritor ruso, pues es muy larga y muy complicada desde el punto de vista de la anécdota, porque Dostoyevsky, pues como un escritor del siglo XIX, estaba en cierta forma un poco impregnado de esos folletines y de la novela de acontecimientos en donde hay una cantidad de líneas argumentales que se cruzan y a él le interesaba eso porque esas líneas argumentales que se cruzan, las historias de distintos personajes, le permitía mostrar múltiples aspectos de un solo fenómeno que era el fenómeno que él se había propuesto, digamos, enfrentar en una de esas, en una novela, como en Los Hermanos Karamazov, el asunto del asesinato del padre, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hace uno con
material inmenso, que es un material, digamos, en el que uno no encuentra elementos secundarios realmente, pues toda la novela tiene una congruencia interna y uno dice, y si yo quito esto, pues se le cae una pata a la mesa y entonces yo pues traiciono el espíritu de la novela. Y ese es el otro problema sobre el que discutimos mucho con el grupo y con el director, en el sentido de que pues hay una terrible timidez de enfrentar a un autor como Dostoyevsky de igual a igual, y entonces uno no quiere tocar una cosa o la otra o dañar nada porque esa novela es perfecta. Entonces, yo finalmente, para poder hacer la adaptación, porque tocaba hacerla, lo que decidí fue escoger el asunto central, que es ese, el del asesinato del padre. Digamos que en el proceso de adaptación se enfrenta uno, o yo me enfrenté, con la constatación en la práctica de algo que yo había leído y había estudiado de manera totalmente intelectual, que es que cada una de las artes tiene una particularidad específica y que, por ejemplo, lo que se dice en música, al tratar de decirlo en pintura, produce un resultado diferente, aunque se esté diciendo la misma. O sea, si el asunto es la alegría, pero pues, digamos, cada una de las artes trabaja con un tipo de material, entendido el material como materia, muy particular. Entonces yo había leído todas esas cosas en mi maestría que vine a hacer, y entonces sabía que, por ejemplo, el material con el que trabaja la literatura son las palabras, pero el material con el que trabaja el teatro son las palabras, pero también son una serie de elementos más, y las palabras ahí, digamos que adquieren una significación distinta porque tienen que entrar en consonancia con todos los otros elementos. No más pensemos en el protagonista más importante del teatro, que es el actor. Entonces las palabras ya no están como en una novela de manera lineal, ¿no? En un papel, en una sola, largo y ancho, ¿sí? Sino que las palabras se personalizan en la existencia, digamos, de un actor que les da una vida nueva, propia. Y eso no depende, digamos, exactamente de mí, que era la persona que estaba haciendo en la adaptación, sino del trabajo de equipo que estábamos haciendo todos, porque yo podía llevar un texto que dijera Fyodor Karamazov, pero el problema era que Fyodor Karamazov era Héctor Bayona, y Héctor Bayona tiene su propia vida, su propia historia, como yo tengo mi propia vida, mi propia historia, una sensibilidad específica, y entonces las palabras que estaban en el texto de manera lineal, digamos como pálidas, en el ensayo, cuando el actor las apropiaba, adquirían volumen, se volvía un cubo, ¿no? Esto, el cubo. Entonces adquirían volumen y se llenaban de una nueva capacidad de producir significado con matices que tal vez yo nunca había considerado, ¿sí? Otros matices que eran los matices que le añadía, por ejemplo, el actor o el director o el escenógrafo, ¿no? el que diseña la cosa. Entonces ¿cómo seleccionar? Yo estaba diciendo que yo ahí había constatado en la práctica, no como un concepto intelectual, sino en la práctica, que efectivamente, y cómo era que efectivamente se llevaba a la práctica esa transformación de una misma historia, unos mismos personajes, un mismo asunto, unas mismas situaciones, para producir una obra distinta, una obra de arte distinta, ¿sí?
que funciona con otros criterios. Entonces, para seleccionar qué hacer, había que buscar, digamos, lo que se llama la teatralidad, es decir, encontrar la forma de que las palabras que están en el texto de Dostoyevsky no asfixiaran el nuevo fenómeno que es una obra de teatro, pero tampoco se quedaran cortas en relación con el fenómeno que se plantea en la novela. Pues lo que yo hice fue coger la línea principal de la historia, el asunto del asesinato del padre, como dice Iván Karamazov. ¿Acaso cada uno de nosotros no ha querido alguna vez asesinar a su padre? Esa es la pregunta, ¿sí? Y empezar a tratar de encontrar los episodios de la novela que tuvieran mayor teatralidad. Pero eso es lo que uno hace en su escritorio, allá en el computador, en la casa. Se sienta y entonces empieza pues a borrar y a borrar y a borrar y a borrar, y bueno, y cada vez que borra siente que está traicionando, matando al padre, que es Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Y sin embargo había que borrar. Pero hicimos muchos experimentos y yo traje 7 versiones, o sea, escribí 7 veces la adaptación. Si no hubiera sido un grupo, yo creo que que no sabía nada de eso, de hacer una adaptación, yo no hubiera podido hacerla por la siguiente razón. Porque hoy en día, tristemente, muchas obras de teatro se hacen con actores que actúan como freelance, que van y actúan en una obra en un grupo y después actúan en otra obra en otro grupo, y entonces no hay una continuidad. Pero como el Teatro Libre es un grupo, pues aquí lo más importante no fue haber escrito 7 adaptaciones. Lo más importante es que el grupo montó 7 veces la obra. Es decir, hubo 7 montajes de los hermanos Karamazov. Eso, sí, eso pues eso se puede decir fácil, pero hay que pensar en cuánto tiempo se demora y cuál es el trabajo, digamos, de unificación y de discusión y de encuentros y desencuentros que se dan a lo largo de un año para que al fin salga una obra que tiene la forma de una obra de teatro, y que tiene la forma de una obra de teatro, que digamos, que vive en el escenario, no en el papel. Una obra de teatro pues debe durar por ahí máximo 2 horas y media, y eso ya es mucho, ¿sí? Una obra de teatro tiene que concentrar todo, y una obra de teatro que tiene elementos trágicos como estas de novelas de Dostoyevsky con mayor razón, en donde hay simultaneidad, y eso que el novelista trabaja con meras palabras que le sirven al lector para ingeniarse una imagen de un personaje, de una casa, el sonido de un violín, lo que sea, en el escenario está físicamente. Vuelvo al trabajo entre la adaptación y los montajes que hizo el grupo, o sea, los ensayos que hacía el grupo. Por ejemplo, la novela de Dostoyevsky, Los Karamazov, empieza con una descripción muy detallada y llena de anécdotas, en donde el señor Dostoyevsky le cuenta al lector cuál es la personalidad de Fedor, el padre, Fyodor Karamazov.
y lo caracteriza como un hombre irreverente, irrespetuoso, grosero, libidinoso, que no tiene, digamos, casi, ¿cómo se llama eso?, límites frente a los problemas de la ética, y etcétera, etcétera. Pues nosotros no podíamos ponernos en una obra de teatro que va a durar 1 hora y media a mostrar 4 escenas de Fedor Dostoyevsky haciendo sus jugarretas por allá en unos prostíbulos de Rusia, porque entonces la novela no se puede, la anécdota, la línea argumental no se cumple. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el trabajo de montaje y de adaptación? Que yo había puesto muchos diálogos en donde se hablaba de esa grosería de Fyodor Karamazov, y eran unos parlamentos larguísimos y poco teatrales realmente. Pero en el trabajo de montaje, etcétera, Héctor Bayona, el que hacía el señor Karamazov, el padre, él se inventó una acción física, y la acción física consistía en que él iba a visitar a unos de estos monjes anacoretas, a donde se supone que debe haber mucho respeto, los iba a visitar y aparecía con una vulgaridad ¿cómo se llama?, de exhibicionista, y con un chorizo español. Y esa sola imagen encima del escenario producía el significado que en la novela se desarrolla a lo largo de 15 páginas o algo así. Entonces, pues es muy bonito comprobar que cada arte tiene su lenguaje, digamos. Es bonito. Bueno, ¿qué más seleccionar? Pues todo el tiempo estábamos tachando todo lo que… Hicimos muchos experimentos, pues ahí medio locos, como de no continuar, que no hubiera una continuidad en el tiempo, por ejemplo. Era como a saltos al principio la adaptación, de ahí salió la propuesta de que la obra se hiciera en la mitad del escenario con público al lado y lado. Bueno, esos son los elementos, digamos, que me acuerdo yo, ¿no? Que me sirvieron a mí mucho, porque pues tal vez el novelista sí está en su casa sentado frente al computador escribiendo solo. García Márquez dice que la literatura es el oficio más solitario de la humanidad, pero el dramaturgo yo creo que no. El dramaturgo, o bueno, puede que haya muchos, no sé, pero el dramaturgo, yo por lo menos he aprendido que a mí me va bien es porque yo trabajo con un grupo y el grupo lo hace. El grupo, lo que yo propongo, el grupo lo hace, y después se ve que no funcionaba y que había que volver a escribir el texto. Sí, más o menos. Muy bien, Patricia. Patricia, ¿de quién fue la idea de montar los cabarets? ¿Usted conocía bien la poesía de Brecht cuando se tomó la decisión de montar el primero? Pues yo la poesía de Brecht no la conocía bien, porque yo conocía unos poemas que circularon mucho en la década del 70, el movimiento estudiantil, etcétera, y que uno se aprendía pues como con veneración mística, pero yo no había incursionado en la gran obra poética de Brecht. Con juicio no conocía mucho de eso. Ricardo Camacho me propuso a mí que hiciéramos un cabaret de Brecht. Y entonces él había leído bastante de esa poesía, y yo empecé a leer ese mundo, y pues ahí, como siempre pasa con esos autores, ¿no? Otra vez le rompe a uno el piso y tiene que volver a empezar a mirar todo, y entonces descubrí que nosotros habíamos conocido, o por lo menos yo, digamos, una faceta pobre de la figura de Bertolt Brecht. Cuando tuve que ponerme a leer toda su poesía, su obra, leer biografías y mirar un poco las circunstancias de su creación, etcétera,
pues descubrí un mundo muchísimo más profundo, rico, contradictorio, como es todo en la vida, ¿sí? De la caricatura esa que tenía del Brecht de los años 70, ¿sí? Y entonces, pues nos pusimos a hacer ese cabaret y nuevamente es como la historia de los Karamazov, o sea, aprendiendo, o sea, tampoco era que yo supiera que era que se hacía en un cabaret. Sí. ¿No? Sí. Pues el trabajo con el cabaret que se llamaba el pobre Bertolt Brecht fue muy bonito y nos mostró muchas cosas y muchas posibilidades distintas de utilizar el lenguaje teatral, digamos, ahí con la música y baile y lo que hacían los actores, y entonces se queda uno como picado, como que ganas de volver a hacer algo por el estilo. Durante el tiempo en que yo estuve leyendo la poesía de Brecht, yo sentía como un eco en su poesía, yo sentía como un telón de fondo, como un eco de un poeta que había sido, en su poesía uno descubría que Brecht había sido un gran lector de los poetas malditos. No se puede, digamos, analizar de manera taxativa. Es la atmósfera, cierta actitud, la actitud frente a la vida, la crítica rotunda, profunda, demoledora, muchos elementos que en algunos poemas de Brecht uno descubre como aquí anida Rimbaud, digamos, en este poema anida Rimbaud, y antes que Rimbaud, pues un gran poeta francés del siglo XVI que se llama François Villon, que yo creo que fue muy importante para Brecht y que le sirvió para que Brecht escribiera baladas y cosas de esas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en volver a hacer un cabaret, pues a mí se me ocurrió que ahí como que la línea retrospectiva y la búsqueda de un origen estaba en esos poetas que fueron los muy importantes para la historia de la literatura, en el sentido de que le quitaron la parte sagrada a la poesía, o sea, la aterrizaron de porrazo contra la tierra, la poesía. Claro, ellos estaban viviendo en un momento muy difícil de un cambio rotundo del incremento del capitalismo en el siglo XIX, etcétera, y como el desarraigo humano que produjo en Francia esa intensificación del capitalismo, ¿no? Entonces, los poetas malditos fueron capaces de crear una ruptura violenta con una tradición romántica e idealizada de la poesía que giraba en torno a lo sublime. Y se fueron a la calle, ¿no? Se fueron a la calle y empezaron a escribir sobre los temas prohibidos por el canon, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, los temas que no merecían ser el objeto de una de las artes más puras como la poesía, ¿sí? Entonces, pues hablamos con Ricardo y inicialmente yo había pensado en un solo poeta maldito que era Baudelaire, pero Ricardo me dijo, no, pero ¿por qué no? Pues pensamos en algo que abarque un poco más, y como en esa discusión también se mencionaba a François Villon, etcétera, entonces decidimos que no era bueno, como había sido lo de Brecht, que era un solo poeta, sino coger como un corpus, un cosmos, una atmósfera, un mundo en donde aparece eso, y sin tener ya tanta reverencia, creo yo, con respecto a estos autores, entonces poder hacer un cabaret que abarcaba 5 siglos de poesía francesa, porque la verdad es que se empieza con François Villon, después
Rimbaud y Baudelaire, y por último Jean Genet, que es el siglo XX, ¿no? Entonces, pero todos son malditos. O sea, eso no tiene que ver pues, con la cronología. En últimas, la cronología es un concepto muy anticuado, ¿sí? Lo más importante es el alma de las cosas, ¿sí? Y el alma de las cosas no está situada en un año, en una fecha y por decreto. Entonces, sí. Yo le quiero hacer una pregunta sobre si al escribir los cabarets, por ejemplo, le sirvieron y lo de los Karamazov, su experiencia como actriz. ¿Qué pasó con esa experiencia para escribir teatro? Y si ha pensado en escribir una obra original. Entonces, bueno, tomando lo de las adaptaciones y lo de las obras de teatro, sí es posible que haya autores que estén escribiendo obras de teatro al margen de la praxis, de la práctica del escenario. A mí, claro que me sirvió mi experiencia como actriz por lo que decía antes, porque es en el escenario en donde las cosas adquieren una forma de vida diferente. Y eso lo experimenta uno encima del escenario. Entonces, el ritmo, el sonido, la forma de las palabras, la forma de los textos, tiene que corresponder a un montaje. Y si no, pues yo he visto adaptaciones que no me han gustado y pues no es que quiera hacer pues aquí ni apología de mi gran sabiduría, ni quiero usar la falsa modestia, pero yo he visto adaptaciones que no me han gustado, es porque respetan mucho el texto literario, ¿no? Y entonces uno ve que la adaptación gira en torno a la obra literaria y no a la forma como existen las palabras y los objetos encima del escenario, que es totalmente distinto. Pues, la mayoría de los dramaturgos que yo he leído tuvieron contacto con los grupos de teatro, ¿no? Algunos hicieron teatro, otros eran directores o por lo menos estaban trabajando en consonancia con un grupo, ¿no? Entonces, no, yo creo que eso sí es totalmente relevante. Sí, relevante. Pues, hay experiencias de experiencias, puede haber otras personas que no lo necesitan, eso no, pues yo no puedo hablar sobre eso, ¿sí? Sobre lo de escribir una obra de teatro que sea original mía, pues claro que sí lo he intentado y he querido hacerlo y no ha resultado nada, pues es un trabajo que, digamos, no desecho, que está ahí siempre, Tengo algunas ideas que quisiera llevar a la práctica y la verdad es que eso todavía no ha cuajado, entonces no. ¿Algún día será? Algún día, esperemos. No esperemos, trabajemos. O sea, si se trabaja… Si se trabaja, de pronto resulta. De pronto sí funciona, pues… Bueno. Claro que me gustaría mucho por una razón, porque Colombia está esperando a sus cronistas, o sea, a sus dramaturgos. Colombia necesita… yo creo que no hay es muy difícil encontrar una situación social, económica, política, personal, una situación tan compleja, tan interesante, tan dolorosa como la que se vive en un país como el nuestro. Y obviamente esas situaciones conflictivas, difíciles, son las que han producido el gran arte. El gran arte, así es. O sea, cuando las aguas van mansas por la orilla, como que el reto para el ser humano es menor y pues puede ser como un tiempo de descanso. Pero cuando se vive en medio de una tormenta,
como creo que ha sido la vida de todos los que estamos en este teatro, jóvenes y viejos, porque pues los viejos nacimos en medio de la violencia y los jóvenes nacieron en medio de la continuación de la violencia. Y ese no es sino uno de los aspectos de la violencia. Entonces, cuando se viven situaciones tan difíciles, eso le obliga a las personas a contestar preguntas. Hay muchas inquietudes, hay muchas circunstancias que no pueden ser indiferentes, ante las cuales las personas no pueden ser indiferentes. Y el teatro es el llamado, creo yo, como el arte privilegiado para enfrentar ese tipo de situaciones. Si uno se pone a ver desde los griegos, pues es que no hay en la historia del teatro obras que no respondan a las grandes conmociones de la humanidad y a los momentos de crisis. Entonces, obviamente que me gustaría pues, estar en esa cosa, y creo que pues, todos debemos estar pensando en eso, porque es que el material está. Exacto. Ahí está el material. ¿Sí? Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Muy Bueno, interesante. a usted. Bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas que el público tenga para hacerle a Patricia. Patricia, por acá. Sí, hola, Patricia. Buenas tardes. Te quería preguntar si para nuestra generación, esta generación tan tecnológica, ¿tú crees que esta característica virtual de la información y de los textos ha acercado a nosotros, a la literatura? O sí, la virtualización de muchas cosas nos ha acercado a la literatura, a la escritura, a la información, o nos ha alejado. Bueno, yo no puedo hablar por ustedes, porque obviamente mi vida es muy distinta y yo nací en un momento en donde la letra, los libros, digamos, eran el alimento espiritual para los que nos interesa eso, ¿no? Y durante el transcurso de mi vida vino la revolución informática y el cambio que significó en muchos sentidos, para bien y para mal, ¿no? Como todo, que el cambio de la informática en la vida de las personas. Entonces, sería muy injusta si yo tengo la tendencia natural y espontánea a contestar desde mi punto de vista de una persona acostumbrada al libro, que esa cuestión de la informática y de la virtualidad, como lo dice usted, etcétera, pues ha más bien alejado a los jóvenes de la literatura y de las artes. Pero yo no puedo ser tan enfática en eso porque primero estamos en el momento en que se está apenas desarrollando la revolución, digamos, el cambio ese del libro a la tablet, pues, o donde uno puede leer los libros, ¿sí? Y pues hay muchas preguntas sobre cuál va a ser la dirección que va a tomar eso. Yo pensaría que más que la herramienta tecnológica del computador y de lo virtual, el gran daño lo ha hecho es digamos, la banalización a la que ha llegado la sociedad humana por efecto del desarrollo capitalista exagerado, ¿sí? O sea, yo no creo que sea el aparato, yo no creo que sea el computador, yo no creo que sea que los estudiantes
los jóvenes como ustedes anden con una tablet y se lean una novela en Transmilenio. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pensar que eso está mal? Si pueden leer una novela en Transmilenio, si no tienen que tener un cuarto para guardar libros, pues yo no veo eso mal, lo veo muy bien. Si uno lo único que tiene que hacer es bajar de allá la novela no sé qué y leérsela en la red, pues para mí, ahí en una pantalla, pues para mí es un poco difícil y a mí me encanta subrayar y echar para atrás o leer el libro y etcétera, pero esos son gustos personales, ¿sí? Pero yo no creo que sea la tecnología. Mejor dicho, yo no creo que la tecnología gobierne sobre las relaciones entre los seres humanos. Yo creo que es al revés. Yo creo que son las relaciones entre los seres humanos los que gobiernan o deben gobernar a la tecnología. Y si no lo hacen, es porque las relaciones entre los seres humanos están muy mal, tan mal que la tecnología gana. Ya se ha llegado a un grado de deshumanización tan intenso que la tecnología gana. Entonces, y yo creo que lo que ha pasado es lo contrario, es la televisión, el mal uso de la televisión, ¿sí? La sociedad de consumo, la banalización, la comercialización digamos, de íconos, de convertir a las personas en cosas para vender Marlboro y etcétera, etcétera, y esa cantidad de programas tontos, desde las telenovelas hasta los realities y demás, ¿sí? Que atiborran la mente de los jóvenes y la mente de la sociedad en su conjunto y que les impiden, digamos, descubrir el mundo profundo y fascinante del arte y de las personas que se han preguntado por las preguntas fundamentales, que se han hecho las preguntas fundamentales, ¿sí? Que no se conforman con ver al niñito que cantó la canción no sé qué, ¿sí? Sino que están preguntándose por qué los niños tienen que vivir así. Bueno, damos por terminada la entrevista. Muchas gracias, Patricia, de nuevo.